Hola amigos, soy Leslie. Y yo soy María. Y estas son las buenas noticias. ¿Quiénes somos? Nosotras somos dos chicas de Ecuador que empezaron un proyecto y este consiste en darle a conocer al mundo que se puede seguir a Dios en estos días. Y empezamos. Ahora. Hola amigos, mi nombre es Leslie, soy de Ecuador y bueno, mi historia con el Señor empieza desde que yo era muy pequeña. Mi mamá es cristiana y mi papá es católico, así que desde que yo tengo memoria mi mamá solía llevarme a la iglesia y yo crecí muy familiarizada con las historias bíblicas y lo que es la vida cristiana. Sin embargo, al pasar los años de mi adolescencia, me di cuenta que yo solo seguía lo que mi mamá hacía sin tomar una decisión propia. Por eso es que no comprendía lo que realmente significaba seguir a Dios. Y es por eso que yo mostraba una faceta de mi vida en la iglesia y otra muy diferente afuera en el mundo. Así pasaron los años hasta que me gradué del colegio y gracias a Dios obtuve una beca para estudiar en el extranjero. Cuando fui al extranjero, yo creo que Dios tenía mejores planes de los que yo tenía de solamente obtener un título universitario. Así que cuando llegué a Australia, ahí continué con mi vida de religiosidad, yendo los domingos a la iglesia e incluso me uní a un grupo cristiano en mi universidad. En este grupo habían estudios bíblicos. Así que cuando me uní a uno de estos estudios bíblicos, mi amiga abrió una imagen, un libro con una imagen, y la imagen mostraba una silla que representa el trono de tu vida. ¿Quién está dirigiendo las decisiones de tu vida? Puede ser tú mismo o puede ser Dios. Y en ese momento fue cuando yo me di cuenta que la que estaba dirigiendo esas decisiones era yo misma. Lastimosamente ese día no me arrepentí y no me volví completamente al Señor. Al pasar de los años en mi universidad, yo creo que puse mi esperanza, mi confianza en muchas cosas y personas y puse todas estas cosas en primer lugar antes que Dios. Estas cosas eran como mi familia, mis estudios, me encanta viajar, así que hacía eso, e incluso una relación romántica. Y creo que puse todas estas cosas en primer lugar que se convirtieron en ídolos en mi corazón. Y el Señor tuvo que derribar cada uno de esos ídolos para que yo regresara a Él. Con mi familia hubieron bastantes problemas porque mis papás se divorciaron y eso ocasionó que yo me llenara de rencor y falta de perdón hacia ellos. Y creo que el único que me pudo ayudar a pedir perdón y a dar perdón fue Dios. Y Él fue el único que pudo restaurar mi relación entre mis papás y yo. Luego con mis estudios, mis primeros años de estudios viviendo en el extranjero fueron muy estresantes y me llené de ansiedad porque tenía miedo de perder la beca y todo esto. Pero yo creo que cuando rendí por fin esa área de mi vida al Señor fue cuando pude tener paz y realmente disfrutar lo que hacía, disfrutar mis estudios y en sí empezar a disfrutar la vida con paz. Y luego también con los viajes creo que tenía muchas metas de ir a varios lugares, pero cada vez que iba a estos lugares yo aún continuaba sintiendo un vacío en mi corazón, que creo que ahora que reflexiono sobre ello era porque necesitaba algo más profundo, algo superior a mí que llenara completamente mi corazón, y ese era solamente Dios. Y finalmente yo tenía una relación romántica que me di cuenta que esa relación solamente nos estaba separando del Señor, tanto a Él como a mí, y ambos necesitábamos crecer y madurar en el Señor, así que yo creo que fue una decisión que Dios me llevó a tomar. No fue una decisión fácil, pero al final, con el pasar del tiempo, me di cuenta que fue la decisión correcta. Y bueno, después de todas estas cosas en mi vida, llegó un momento en el que mi corazón se sentía muy adolorido, muy lastimado, y yo estaba demasiado triste, incluso llegué a sentir depresión. Y fue en ese momento que realmente busqué al Señor porque sabía que Él era el único que podía sanar mi corazón por completo
Así que una noche abriéndole mi corazón enteramente al Señor y llorando y pidiéndole que por favor me restaure, me di cuenta que Él me estaba revelando que había tantos pecados en mi vida que yo no me había dado cuenta, que incluso el orgullo de tratar de dirigir mi vida por mí misma era un problema. Así que esa noche yo me arrepentí de todo eso, me volví al Señor, le pedí que me salvara, que me perdonara y Él lo hizo. Y una cosa que me acuerdo en ese momento fue que hay un versículo en Salmos 34:18 que dice algo como: el Señor está muy cerca de los que tienen quebrantado el corazón, Él cuida a los de espíritu destrozado. Y en ese momento fue tan cierto ese versículo para mí, porque me sentía muy, muy triste, muy abatida con todo lo que estaba pasando en mi vida en ese momento. Y el Señor me reveló que yo era como una de esas ovejitas de la historia del pastor que deja las 99 atrás y va en busca de la que se perdió. Yo era como una de esas ovejas que se había perdido y que por sus propias decisiones se había lastimado. Una cosa que es bueno, que en medio de todo el dolor que incluso tú estés pasando, es que aún en medio de ese dolor es cuando estás más cerca del Señor, porque Él es quien te lleva en sus hombros, el que te está cuidando en ese momento. Y para mí fue esa vez cuando realmente regresé a Él por completo y le rendí mi vida y entendí lo que era seguir al Señor, porque Él puso una sed natural en mí de buscar de Él, de leer la Biblia, de orar. Y cuando encontraba esas verdades tan ciertas, me quedaba como que wow, esto estuvo todo aquí, estuvo aquí todo el tiempo y no me había dado cuenta. Entonces, lo que quiero decir básicamente es que ahora soy cristiana, pero eso no significa que mi vida sea perfecta, o que no tenga problemas, o que no tenga batallas personales, las cuales las tengo como cualquier otro ser humano. Yo creo que ser cristiano no significa que vayas a la iglesia o a misa todos los domingos, o que aparentes con el mundo ser perfecto, o que no tengas problemas. Eso no significa ser cristiano. Ser cristiano no tiene nada que ver con religión. El Señor Jesús nunca vino a implantar una religión para que sigamos, pero lo que Él únicamente busca es que tengamos una relación directa con Él, porque Él nos conoce como nadie más lo puede hacer. Incluso te conoce mejor que tú mismo te conoces a ti. Y Él te ama incondicionalmente. No va a haber nadie en este mundo que te ame de la forma en que el Señor te ama. Y esa es la forma en como yo he llegado a conocer y experimentar estar con el Señor. Y es por eso que ahora estoy dando mi testimonio. Hola chicos, yo soy María y como Leslie yo también vengo de Ecuador. Mi testimonio comienza mucho tiempo atrás. Yo nací en una familia católica. Mis dos papás son católicos, pero yo puedo estar absolutamente segura de que ambos aman a Dios con todo su corazón. Sin embargo, yo nunca pude experimentar lo que ellos sentían cuando ellos me decían que sentía tanto amor por Dios y por lo que Él vino a hacer por nosotros. Yo realmente nunca le prestaba atención o encontraba sentido a lo que ellos decían. El tiempo pasó y yo simplemente pensaba que cuando yo oraba Él estaba hablando al aire, no sentía una respuesta. Pensaba que simplemente Dios no quería hablar conmigo, que tal vez mis pecados me hacían salir de su círculo de personas a las que Él sí respondía. Entonces pasó el tiempo, yo seguí pensando esto por mucho tiempo más. Cuando ya iba a terminar el colegio, en mi familia siempre nos han inculcado que si te esfuerzas mucho, luchas por tus sueños, tú vas a conseguir todo lo que quieras. Y así fue como yo me esforcé muchísimo para sacar una beca nacional. Sin embargo, los planes de Dios siempre son más grandes que los nuestros. Y lo que yo obtuve fue una beca internacional. Y con eso me gané la oportunidad de ir a estudiar en el extranjero. Así fue como el tiempo pasó y hubo un tiempo de preparación para que nosotros nos podamos ir. Desde que tengo uso de razón, siempre recuerdo que ha habido siempre personas cristianas en mi vida. Siempre ha habido alguien queriéndome hablarme de Jesús, quién es Jesús, por qué vino, pero yo siempre estaba negada a escucharlo. Mi corazón siempre estaba endurecido, no quería saber nada de eso. Pensaba que me querían quitar mi religión, que querían cambiarme a mí, que querían cambiar quién era yo, o que simplemente ellos necesitaban a alguien más en su iglesia para acompañarles y que no eran sinceros. Pero
cuando yo me estaba preparando para ir al extranjero, conocí a un amigo. Él siempre me hablaba de Jesús, también ayudaba al prójimo, y ahí yo podía ver cómo, a pesar de que yo ya tenía otros amigos cristianos, él sí reflejaba lo que decía. Él decía que había que amar, y él en verdad amaba a los demás. Y esto me hizo querer a mí también ser como él. Yo quería amar al resto, yo quería ayudar al prójimo, pero no sentía una necesidad de hacerlo, solamente quería parecerme a él, pero en mi corazón nunca estuvo hacerlo sinceramente, ayudar a otra persona sinceramente. Y así fue como el tiempo pasó, yo viajé, estuve un tiempo ya allá en este país, y realmente la cultura era muy diferente, todo era muy lógico, veía personas educadas por todas partes, todos tenían pensamientos diferentes a los que yo había conocido acá, y concluí que Dios no existía, concluí que nuestra cultura nos dictaba nuestra religión y que todos la seguíamos sin preguntarnos qué hacer. Entonces yo no quería formar más parte de esto, no quería ser otra persona que seguía a todo el mundo, y dije que hasta ahí llegaba mi fe, que yo no iba a creer más en un Dios que no respondía, en un Dios que nunca se presentaba, y entonces dije que era atea. Pasó el tiempo y yo le conté mis pensamientos a una persona muy sabia que siempre me ha aconsejado, y le dije que todo se había acabado, que yo ya no creía más en Dios y que no quería que me vuelvan a hablar de eso. Y él me dijo: María, en mis 60 años de vida, de lo único que yo estoy seguro es que Dios existe, y que tu autosuficiencia y que tu orgullo y pensar que todo lo que tú has logrado viene de ti te va a llevar al fracaso, y si no reconoces que Dios es el que te ha regalado todo esto, vas a fracasar. Yo realmente me sentí un poco ofendida, empecé a decirle: pero ¿por qué? Si yo me he esforzado, yo he sido la que he estudiado, yo he sido la que ha trabajado duro, yo he sido la que a veces no ha dormido por esto, pero él no cambió de opinión y yo tampoco. Entonces pasó el tiempo y vi cómo sus palabras fueron ciertas. Todos mis estudios, todas mis cosas, todos mis planes, todo lo que yo pensaba hacer, todo lo que yo había construido en base a mi mente, en base a mis sueños, todo se derrumbó. Yo vi como cada cosa, por más que yo me esforzaba, por más de que yo hacía todo lo humanamente posible para mejorar, para esforzarme incluso más que mis compañeros, todo eso no tenía sentido, en todo me iba mal, todo se derrumbó. Y en un momento en que yo estaba demasiado cansada, estaba demasiado exhausta para continuar, que yo decidí renunciar a todo y dejarlo ahí porque ya no podía más. En ese momento Dios apareció en mi vida. Este mismo joven que amaba a Jesús, que amaba al prójimo, vino a mi vida otra vez y me empezó a hablar de Cristo, me empezó a hablar de tener una relación con Él. Y entonces yo empecé a escucharlo, pero realmente no era sincero. Yo solamente quería que las cosas malas me dejaran de pasar. Quería experimentar lo que él experimentaba, quería sentir la paz que él sentía a través de todos los problemas que él vivía. Él tenía paz y yo quería sentir esa paz. Y fue así en ese momento como yo decidí que iba a hacer lo que él me dijera. Si él me decía que debemos ir a la iglesia, entonces yo iba a ir a la iglesia porque yo quería experimentar lo que él sentía. Pero yo creo que Dios conoce nuestros corazones y Él sabía que mi cambio no era sincero, que yo simplemente trataba de buscar una salida fácil a mis problemas. Y así fue como yo me volví cristiana. Empezaba a ir a la iglesia unos días sí, otros días no, cuando tenía tiempo, cuando no tenía nada que hacer, pero no era por un amor ni por un deseo de conocer a Dios, sino era porque quería que los problemas pasasen y todo y estuviera bien otra vez. Y así fue, los problemas pasaron, otra vez estuve bien, todo empezaba a ir bien. Entonces, por ese simple hecho de que todo empezaba a ir bien otra vez, yo empecé a ir un poco más a la iglesia y todo esto, pero nunca fue de corazón, nunca fue por un amor a Dios. El tiempo pasó y yo seguí yendo pocas veces, pero bueno, yo no sabía que la prueba más difícil de mi vida venía en mi último año de estudio. Yo ya había perdido a personas que amaba antes, y es muy difícil estar en el exterior y no poderte despedir de alguien que tú amas y quieres con todo el corazón. Pero la enfermedad de mi mamá vino muy rápido. Cuando yo me enteré que ella tenía que hacerse una cirugía y que de esa cirugía dependía su vida, era muy tarde como para intentar ir a Ecuador. Entonces, como siendo una persona muy lógica
y muy incrédula como soy, empecé a pensar, ¿qué puedo hacer yo para salvar a mi mamá? Y me di cuenta que yo no era la doctora, yo no podía hacer absolutamente nada por ella y no podía ir a Ecuador a estar a su lado porque la distancia era muy lejana. Entonces, en ese momento, yo creo que tuve que arrodillarme y de en verdad reconocer que sin Dios no somos nada, que yo no podía salvar a mi mamá, que la vida de mi mamá dependía de una fuerza mucho más grande de lo que yo podría hacer. Y fue en ese momento en el que yo decidí entregarle mi vida al Señor. Yo decidí confiar en Él, decirle que de Él dependía todo y que todo lo que Él hiciera, que esa era su voluntad, que estaría bien y que yo estaría conforme con ello, pero que quería verle a mi mamá una vez más con vida. Y así fue como Dios actuó. Yo estoy segura de que esa noche Dios escuchó mis plegarias y Él actuó, le dio la vida a mi mamá. Y no solamente eso, yo sentí como esa noche mi vida cambió. Yo ya no pensaba igual que antes, ya no sentía un vacío de sentir que nadie me escuchaba o que yo le hablaba al aire. Sin embargo, en ese momento yo sentí algo diferente, yo sentí que ya nunca más iba a estar sola. Entonces, el motivo de que yo cuente mi testimonio aquí y que hable con ustedes es para decirles que no están solos, que Dios está con nosotros, que tenemos un papá que vela y cuida por nosotros, que nunca nos va a abandonar, que Él lo prometió, que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces, quiero motivarles a ustedes a buscar de Él, a tener una relación con Él, porque realmente es lo mejor que le puede pasar a alguien.